Bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de Hablemos de Educación Superior. Hoy con un invitado muy especial desde Popayán. Nos acompaña el señor rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, un médico, cirujano, defensor de los derechos humanos, con especializaciones en gerencia de servicios de salud y en auditoría de calidad de salud, una maestría en salud ocupacional, también es especialista en epidemiología y pues ha sido un actor fundamental desde su universidad con diferentes acciones. Y esta entrevista, este video podcast, pues lo que conversamos con él fueron diferentes cosas de actualidad, de lo que está pasando en el país en este momento, de incertidumbre, de lo que vivió la Universidad del Cauca con el tema de la pandemia y cuál es su percepción de lo que está pasando en Colombia. Los invito a verla, los invito a seguirnos, a comentar, a suscribirse a nuestro canal y a poder continuar disfrutando de este espacio que hemos abierto llamado Hablemos de Educación Superior. Bienvenidos. Hola, un saludo bien especial para todos. Bienvenidos a esta segunda temporada de Hablemos de Educación Superior. Hoy con el doctor José Luis Diago Franco, el profesor José Luis Diago Franco, rector de la Universidad del Cauca. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal van estas semanas difíciles para nuestro país? ¿Cómo ha estado usted y cómo está Popayán? Camilo, pues estamos con una tensión al límite con todo lo que está pasando en el país, principalmente en Cali. Eso no es secreto para nadie, que la violencia se está desbordando y eso hay que ponerle cuidado y tratar de contener esa escalada para que no se magnifique y el país se pueda incendiar sin duda. Claro, se vuelve una situación muy, muy complicada. Más adelante nos tomaremos unos minutos para seguir conversando del tema y lo que está pasando en Popayán. Pero primero que todo me gustaría preguntarle también para nuestra audiencia que nos han ido siguiendo desde la primera temporada con estos espacios con los rectores, y es que nos cuente un poco cómo comenzó su trayectoria en educación superior, cómo llega a la rectoría de la Universidad del Cauca, usted siendo pues médico cirujano, con una experiencia vasta en el tema de la medicina, pero pues, cómo llega a la Universidad del Cauca y el tema de la educación superior. Yo en mis cosas más importantes en la vida he llegado por accidente. No sé si el de arriba me la tenía lista, pero yo no soy un académico puro, yo no soy un investigador puro, yo solamente soy un defensor de los derechos humanos y un administrador. Yo me formé en la Universidad del Cauca, hice mi rural en el Tambo Cauca, allá conocí las inequidades reales y me dediqué a trabajar. Después de ahí pasé al Ministerio de Salud de Colombia. Estuve desde el cargo más pequeñito hasta uno de los cargos más altos. Casi soy viceministro de Salud, no se pudo, no, la coyuntura política no se dio. Yo renuncié al ministerio y pasé a una EPS de los médicos, Unimec, que como todas las empresas de médicos quebró. Y de ahí pasamos, me regresé al Cauca como subsecretario de Salud. Después fui secretario de Salud. Pasé al seguro como gerente del CAP, del Centro de Atención Básica. Y me dieron el nombramiento ya listico para ser el director del Seguro Social para el suroccidente colombiano. Y con resolución hecha y con el vestido comprado, con los políticos de Cali, me tumbaron el nombramiento. De ahí salí y hice una corta campaña a la alcaldía de Popayán con un eslogan de constructor de ciudadanía. Y obviamente, pues me fue como me tenía que ir, ¿no? Como perro en misa. Saqué 1.214 votos. Mi staff de campaña era el candidato, una mochila y una compañera que me secundaba en toda esa locura. Después de ahí ingreso a la Universidad del Cauca como director del Centro Universitario de Salud, como ocasional. Después entro a un concurso y logro entrar a la planta profesoral.
fueron como 5 años largos de conocer la universidad y después me nombran decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y después de decano, yo llegué a ser decano sin ser jefe de departamento, llegué y me ubiqué. Hice una buena decanatura, logré entrar a la junta directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y la vida me dio la oportunidad de ser rector. Pero paralelamente a toda esta actividad universitaria y administrativa, soy voluntario de la organización humanitaria más grande del mundo, la Cruz Roja. Y con la Cruz Roja he logrado meterme en las entrañas del conflicto y he estado con las víctimas de minas antipersona. Estuve en el proceso de paz y fui presidente de la Cruz Roja Seccional Cauca. Y cuando logré llegar a la rectoría, me obligaron a renunciar y en este momento soy voluntario de apoyo, manteniendo unas posiciones muy críticas dentro del movimiento, lo que me ha generado ciertos problemas humanitarios, porque yo veo que la neutralidad, cuando hay inequidad, no debe ser. Esa es mi corta vida. También fui presidente de la Fundación de Mastología del Cauca, una fundación que ayudamos a mujeres con cáncer de mama para la atención, para las tutelas, para comprar las prótesis, para las pelucas cuando con la quimioterapia perdían su cabello y también para pagar su sepelio, porque eran mujeres muy, muy pobres. Ya esa fundación me tocó acabarla, los miembros decidimos entregarla porque ya el tiempo no nos permitía. También he sido dirigente deportivo, fui presidente de la Liga de Ciclismo del Cauca, estuve en la Federación Colombiana de Ciclismo como miembro de la Comisión Disciplinaria de Ciclomontañismo. Y esa es mi corta vida, un poco contradictoria. Un poco de todo, ¿no? Un Sí. poco de todo, de política, en la academia, en el sector real, pues médico, en el deporte. Ha estado permeado de muchos aspectos en toda su vida profesional. La verdad, por ejemplo, lo que acaba de contar de su experiencia como candidato a la alcaldía, de casi llegar a ser viceministro de salud, o lo del deporte también es algo que no sabíamos, que como dirían por ahí, nos acabamos de enterar, pero es algo muy interesante de lo que usted ha logrado y lo que usted ha hecho. Y fui de los pioneros en el programa Salud del Anciano. Yo fui consultor de la Organización Panamericana de la Salud para el tema de ancianos y escribí el primer documento sobre el Plan Nacional del Anciano y fui secretario general del Comité de Protección del Anciano en el gobierno de Barco. Muy interesante. Aprovechando esa entrada suya y que nos cuenta que usted es defensor de los derechos humanos, regálenos primeramente su percepción de lo que está pasando en Colombia con las manifestaciones y con algunos abusos de autoridad y con algunas cosas que están pasando en estos momentos en todo el país, pues más que todo aquí en Cali, que a nosotros nos ha tocado como que vivirlo de primera mano. ¿Usted cuál es su opinión sobre eso? La protesta social es un derecho, sin duda. Y cuando hay inequidades, hay que protestar para que las inequidades se puedan resolver. Pero la protesta tiene que ser pacífica. No hay ninguna justificación para que cualquier tipo de protesta, independientemente del motivo, se utilicen las vías de hecho. Ese es un tema que nosotros tenemos que mirar y tenemos que garantizar. Nos acaba de comentar que el tema de la protesta tiene que ser pacífica. Yo creo que en todos estamos de acuerdo. Hace poquito nosotros con 16 rectores y pues a la cabeza de nuestro presidente sacamos un comunicado de rechazo a la violencia. Pero ¿usted cómo cree que... Sí, señor. ¿Usted cómo cree que la universidad, o mejor dicho, cómo la Universidad del Cauca ha jugado en esta
¿Cuál ha sido el papel de la Universidad del Cauca en este momento de coyuntura en Popayán? Bueno, primero que todo, la paz. El eslogan de la Universidad del Cauca es una universidad comprometida con la paz territorial. Y la paz, la prioridad mía era lograr la paz dentro de la universidad. Porque la universidad es una muestra representativa de lo que es la sociedad. La universidad pública, aquí vienen muchachos de todos los estratos sociales y por tanto es una muestra, es una parte de la sociedad metida en este mundo universitario. Entonces, si vienen de hogares violentos, aquí expresan la violencia. Si vienen de hogares pacíficos, expresan la parte pacífica. Mira, Camilo, yo quiero hacerte un recorderis. Cuando yo, mi primer año como decano de la Facultad de Salud, el señor rector me llamó y me dijo que cuál era mi sensación acerca del primer año como decano. Entonces yo le dije, mire, rector, yo vengo del mundo humanitario. Y en el mundo humanitario hay gente buena, gente mala y gente... Y en la universidad también es lo mismo. Pero hay una diferencia entre el mundo extrauniversitario y el mundo universitario. Que los de la universidad tenemos referente epistemológico y marco teórico. Entonces el bueno de la universidad es más bueno que el de afuera, porque ratifica su discurso. Y el malo, y en las universidades se da una violencia simbólica, una violencia sobre el tema de la imposición de títulos y pergaminos y paper, y eso no desconfigura el real sentido del docente. Entonces, a mí me parece que cuando en una universidad se ejerce violencia, hay que preocuparse porque hay un referente epistemológico. Claro. Y como tal, me parece muy interesante. En estos días, en estos últimos días, ¿qué ha pasado en Popayán y cuál ha sido el papel de la universidad? ¿Cuál ha sido su papel como rector? Bueno, la protesta social se ha incrementado y se ha vandalizado. El domingo venía un grupo de nuestros estudiantes marchando y hubo un encontronazo con el SMAT y los muchachos entraron a la Facultad de Ingeniería Civil y Electrónica del complejo de Tulcán. El SMAT estaba presionando y se venía una confrontación muy violenta. Entonces yo lo que hice fue llamar de urgencia al alcalde y en conferencia simultánea con el coronel de la metropolitana, y yo le pedí que por favor retirara el SMAT unos metros significativos y que yo me comprometía a conversar con los muchachos para que bajaran la intensidad del enfrentamiento, y así se hizo. Los muchachos respondieron, estuvieron dentro de las instalaciones, ni una pinta, ni un daño en las instalaciones. Así como entraron, salieron, quedó perfecta la universidad. Y en una reunión de seguridad ayer en la alcaldía, yo le agradecí al coronel de la policía, al coronel Boris, por haber atendido el requerimiento y la petición del rector, lo que permitió que no tuviéramos víctimas. Ya en esta semana hemos perdido, 2 estudiantes han perdido un ojo. Ya van 2 ojos perdidos. Muchos lesionados, mucho odio. Y ese tema, sin duda, hay que, como dicen los taurinos, coger el toro por los cachos. Claro. Esto es, el trasfondo no es tanto una reforma tributaria. Detrás de eso hay más cosas. Sí, y se vuelve muy complicado para todos. A usted desde, bueno, estando en el sector público, estando en este momento o en todos los años que lleva en la academia, ¿cuáles soluciones piensa que serían las posibles para acabar con este estallido social en Colombia? Hay muchas inequidades, hay mucha corrupción, hay mucha influencia del narcotráfico. Entonces nosotros estamos capturados por esas variables. Y hay una desesperanza aprendida. La gente dice que para qué hace las cosas bien si los otros las hacen mal. Entonces el sector educativo es una posibilidad
para generar y generar una sociedad más justa y más equitativa. En las aulas, desde el colegio hasta la universidad, no se puede sembrar el germen de la violencia. No se puede sembrar el germen de la desconfianza. Los muchachos deben tener una capacidad crítica para analizar el contexto y tomar las mejores decisiones. Porque la parte violenta es la más fácil, pero es la que uno, con sus hechos, después se arrepiente. Pero cuando se arrepiente ya es tarde. Claro. Esto, la verdad, se vuelve muy complejo para todos. Yo también desde mi posición personal creo que la sociedad en general está recibiendo se está generando como un tipo de ansiedad por lo que está pasando en las calles, por no saber qué hacer, como ese desespero de lo que está pasando y de toda la información que llega. Entonces, simplemente como que queremos que pare, pero no entendemos el qué hacer. Mira, Camilo, que hay un tema, la violencia dentro de la cotidianidad de la academia. Cuando un estudiante es calificado mal y el estudiante sale del sistema porque se balanceó, es una forma callada de la violencia. Porque sacrifica a un muchacho y lo saca del ciclo universitario y una familia entra en crisis y en una tragedia. Si usted ve el acto del académico en promedio, ¿gana o pierde? Ya hay docentes que se enorgullecen porque son los que más rajan. Entonces, la mortalidad académica de un estudiante sin darle la oportunidad de, a través de las estrategias educativas, de que mejore su nivel, es una forma de violencia. ¿Cómo desde las directivas de las universidades podrían atacar ese tipo de violencia, entre comillas, o ese tipo de razonamiento de algunos docentes que creen que es positivo rajar a sus estudiantes, por decirlo así? Pero es un tema no de las técnicas de enseñanza, sino del corazón que tiene el docente, de la humanidad que tiene el docente. Yo por lo menos con mis estudiantes no me preocupaba porque supieran lo que está en los libros, sino que aprendieran a que ser buena gente valía la pena. Mire, una vez estaba en un aeropuerto, estaba en Miami, estaba esperando un vuelo para Colombia y había un muchacho que me observaba y yo me puse muy nervioso. Yo dije, este tipo será de la DEA, pero era incisivo. Dije, no, no puede ser de la DEA porque los de la DEA miran cuando uno entra a Estados Unidos, no cuando sale. Entonces yo me imaginé que era cualquier otra persona. Cuando el tipo se acerca, me dice, usted es Diago, ¿no? Yo ni sabía quién era ese tipo. Entonces, usted no se acuerda de mí, ¿no? Le dije, pero su rostro me es familiar. Y usted fue profesor mío. Y quiero decirle que lo que usted me enseñó de medicina, no aprendí nada. Entonces yo, le dije, bueno, pues, qué pena. Yo, no, pero lo que aprendí, lo que usted siempre nos insistió, era que teníamos que ser buenas personas, que había que escuchar al paciente, que había que llegar temprano, que había que observar al paciente. Y eso no lo entendí hasta que me gradué como médico. Y quiero agradecerle y venga el abrazo a mi profe querido. Entonces son temas, porque para mí el conocimiento está en los libros, está en la internet, está en las revistas. Pero ser un ciudadano comprometido con la paz, comprometido con la resolución pacífica de los conflictos, difícil. Claro. Ahora, ya a los muchachos hay que darles la capacidad de que analicen y entiendan y comprendan lo que leen. No que memoricen. De ahí que la parte de la medicina es una posibilidad cuando uno coge los síntomas y los colige para poder determinar la existencia o no de un síndrome. Esos son posibilidades y que le permiten a uno en su formación de generar seres integrales.
Claro, docentes que inspiran, eso es lo que buscamos, ¿no? Docentes que inspiran al estudiante a ser buena persona, a estar bien en la escuela. Esos son los maestros. Esos son los maestros. El maestro Eh, enseña con su ejemplo, el maestro transforma solamente con su mirada y no necesita decir muchas cosas. yo creo que esa reflexión es muy importante y yo creo que se viene hablando desde hace bastante tiempo que lo que necesitamos son que inspiren al estudiante también en su proceso de formación como persona, ¿no? Y mucho, Mira, Camilo, qué pena que haya salido del libreto tradicional, sí, señor. pero mira lo que pasó con la pandemia. Ese tema que eran las TICs, todo lo que es la virtualidad, los WhatsApp, los correos, nosotros criticábamos que esos temas nos alejaban de la gente y nos apartaban. Y mire que ahora eso que nos alejaba, ahorita nos une. Pero nos une una realidad irreal. Yo en este momento no sé si estoy allá donde está usted o estoy aquí. Y que estamos atrapados en el mundo de la virtualidad. Porque es un tema donde los sentimientos y los sentidos quedaron, a uno le toca imaginarse. Me toca imaginarme qué estatura tiene Camilo, qué ilusión se ha puesto, cuál es si le cuadra o no bien el blazer, si tienen volados los zapatos. Entonces, y ese es uno de los temas que cuando yo camino sobre el campus universitario está vacío. Y me hace falta ver los muchachos conversar, ver las arengas de los muchachos, ver las clases de los profesores generando sus cátedras. Entonces, eso es un tema de ausencia que golpeó los modelos tradicionales. Y el tema es, ¿cuándo va a terminar esto? A mí me hace falta la presencialidad. Y cómo en la universidad, qué hicieron, cómo hicieron, porque me imagino que ustedes, la población que tiene es de estratos bajos y personas que no tienen recursos. ¿Cómo hizo la universidad para afrontar este tema de la virtualidad, para seguir dando clases en la pandemia sin tener la presencialidad? Nosotros, con recursos del Gobierno Nacional, de Fomento de la Calidad, compramos algunas ayudas tecnológicas, unos tablets, planes de datos, modernizamos todo el campus universitario, pero mire que eso fue insuficiente porque nos dimos cuenta de la gran falencia estructural que tienen nuestros estudiantes de los municipios alejados a Popayán para el acceso al Internet, a ese ciberespacio. En todo lo que se reflejó fue unas inequidades. Y la Universidad del Cauca fue la primera universidad pública que subsidió 100% sus estudiantes del primer semestre de 2020. Y entramos a la virtualidad y tenemos una de las áreas de TICs más fuertes en temas de innovaciones educativas del país. Perdón, y nuestros docentes han sido reconocidos no solamente por el ministerio, sino por las demás universidades de Colombia y de la región. Muy Pero, interesante. Sí, señor. pero, pero la virtualidad, cuando ve el coronavirus, nos lleva a una situación de extremo donde primero se ve las fallas estructurales que hay en conectividad. Segundo, se ve que los profesores no estábamos preparados para poder asumir la educación virtual y los estudiantes menos. Porque no es lo mismo un estudiante, ellos se consideran nativos porque nacieron en esta época y porque chatean, pero eso no es, eso requiere más técnica y requiere más entrenamiento. Claro. Entonces, hemos aprendido sobre la marcha. Yo creo que esta pandemia nos dio la oportunidad de aprender en el sistema educativo, en la educación superior. Todos aprendimos a sobrellevarla, todos aprendimos a generar nuevas metodologías, nuevas técnicas, a acompañar al estudiante desde la distancia. Muchos estudiantes generaron problemas
psicoemocionales por lo que estaba pasando. Los profesores se convirtieron en sus acompañantes desde la distancia. Las instituciones siguieron con sus procesos de bienestar universitario, con sus acompañamientos a los estudiantes, siguieron estando ahí con ellos para que siguieran afrontando pues, sus actividades académicas normales. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que destacar y lo tenemos que seguir diciendo. Y si vamos a seguir en virtualidad, porque seguramente hacia el futuro vamos a seguir en virtualidad, pues tenemos que seguir reforzando ese tipo de cosas. Ese tipo de Pero cosas. la virtualidad, yo he estado observando, pero la virtualidad muchos docentes piensan que están en clases presenciales y la llevan a la virtualidad. No, es completamente diferente. La estrella es el estudiante y hay que llegar y motivar al estudiante y tratar de cautivarlo. Porque en la presencialidad la estrella es el docente, es su tablero, es cómo se mueve en la clase, lo que dice. Pero en la virtualidad, la estrella principal es el estudiante. Y entonces hay que ser muy creativo para que el estudiante no pierda el interés y la atención. Ese es un Ya tema. para, sí, señor. Yo creo que es muy interesante lo que nos ha compartido. Ya en estos últimos minutos, a mí me gustaría obtener su visión a futuro de lo que será la universidad, cómo lo ve, cómo esa transformación universitaria y cómo ve también esa llegada de nuevas plataformas que están ofreciendo cursos cortos de diferentes cosas. Se pueden aprovechar para la universidad, son un paso diferente, ¿cómo lo ve? Yo me echo para atrás. Si uno quiere hablar de educación superior contemporánea, alternativa y pertinente, tiene que irse para los colegios. Porque las universidades públicas están recibiendo generalmente los estudiantes que vienen de colegios públicos con unos niveles muy por debajo de los privados, con competencias muy por debajo y no tienen competencias en idioma, no tienen competencia en acceso a las tecnologías. Y yo considero que para uno hablar de una educación superior fuerte, hay que ir a básica, primaria, hay que secundaria. Y hay que revisar las mallas curriculares y no hacer programas tan extensos. Hay que acortar los programas. Yo digo que un pregrado en promedio debe durar 4 años, la especialidad 5 años, la maestría 6 años y el doctorado 8 años. Que por ciclos propedéuticos un muchacho pueda pasar especialidad, maestría y doctorado. Ese es un tema que hay que verlo, hay que aprender de los europeos, de los americanos, y nosotros seguimos insistiendo con carreras de más de 5 años y no tenemos el concepto de la coterminalidad, ni tenemos muy fuerte la doble titulación, solamente pocas universidades en Colombia lo tienen, y que son indicadores de alta calidad. Ahora, las universidades privadas tienen la ventaja que se traen lo más selecto del mercado, de muchachos que han tenido las mejores educaciones. Y yo por eso digo que los profesores y la universidad pública son los mejores profesores y las mejores instituciones del mundo, porque en 2 o 3 años les toca recibir a estos chicos con falencia, capacitarlos y subir el nivel. En todas las pruebas, saber pruebas nuestras, yo digo, si nosotros superamos a los privados, somos mejores. Claro, claro. Muy interesante, profesor Diago. Yo creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. Su percepción sobre lo que está pasando también escucharlo a usted, seguramente para sus estudiantes, para los otros estudiantes del país, escuchar su percepción, yo creo que también va a ser como que unas palabras de apoyo para ellos. Pues es muy interesante pues, ver su percepción en educación superior y me gustaría que nos dejara con una frase o con un consejo para las personas que nos están viendo. El propósito de la educación superior, de la educación en general, es hacer seres integrales. Eso es lo que yo planteo a los profesionales. Esto se consigue
en cualquier lugar, pero seres integrales, difícil. Un ser integral nos va a proteger contra la corrupción, contra las medidas de hecho, y siempre son cultivadores y generadores de la paz territorial. Yo soy un convencido de que hay que seguir insistiendo en los diálogos y en las conversaciones. Claro. Bueno, tuvimos hoy en Hablemos de Educación Superior en este primer episodio al profesor José Luis Diago Franco, rector de la Universidad del Cauca. Hablamos de todo un poquito, un espacio de pronto que se nos quedó corto para seguir conversando con él. Quedan temas pendientes, pero pues como ustedes saben, la coyuntura en el país pues nos trajo a primero hablar de los temas de actualidad. Pero bueno, esto fue Hablemos de Educación Superior. Agradecido con ustedes por acompañarnos y nos vemos muy pronto.